Durante la Segunda Guerra Mundial, en el noroeste de China operaba una unidad secreta del ejército imperial japonés que llevó a cabo la crueldad con fines científicos a niveles inimaginables. Conocida como Escuadrón 731, esta unidad fue responsable de algunos de los crímenes de guerra más atroces jamás cometidos. En este documental viajaremos hacia las instalaciones del Escuadrón 731 y conoceremos los horrores que allí se cometían. Prepárate para viajar en el tiempo hacia uno de los episodios más dantescos y pesadillescos de la historia de la humanidad. Comencemos. La Unidad 731 fue establecida en 1936 bajo el mando del microbiólogo y general del ejército imperial japonés Shiro Ichi. Su objetivo era la investigación y prevención de epidemias, pero esto solo era una máscara. El verdadero propósito de esta unidad era el desarrollo de armas biológicas y la experimentación con seres humanos. Se trataba de una especie de campo de concentración construido en Harbin, Manchuria, una región de China continental que estuvo ocupada por el Imperio de Japón. Esta historia de horror se desarrolla en el contexto de la Segunda Guerra Chino-Japonesa y unos años más tarde en la Segunda Guerra Mundial. Japón buscaba consolidar su poder en Asia como parte de su política de expansión imperialista. La guerra bacteriológica se convirtió en una estrategia para exterminar en masa a los chinos, ya que el ejército imperial japonés en Manchuria a menudo sufría de escasez de balas. La Unidad 731 desarrolló una serie de armas biológicas que empleaban contra la población civil. Entre las más comunes se encontraban cepas de anthrax, peste bubónica, cólera, disentería y tifus. Estas enfermedades eran cultivadas en laboratorios y luego diseminadas mediante los métodos más crueles y sádicos que vamos a ver a continuación. Número 1. Bombas llenas de pulgas infestadas. Uno de los métodos más comunes fue el uso de bombas que contenían pulgas infestadas con la bacteria de la peste bubónica, una enfermedad que había desatado una terrible pandemia en la Edad Media. Regresó a los escenarios de la Segunda Guerra Mundial mediante la forma de una terrible arma biológica. Estas bombas estaban diseñadas para liberar pulgas en el aire y fueron lanzadas desde aviones sobre ciudades como Ningbo y Chang'e en 1940 y 1941, provocando epidemias que causaron la muerte a decenas de miles de civiles. Número 2. Contaminación humanitaria. Imagínate que un grupo de soldados equipados con escafandras y máscaras antigás entreguen ayuda humanitaria en una aldea rural de China y que al día siguiente todos amanezcan sufriendo terribles enfermedades. Pues la Unidad 731 también contaminó alimentos, agua, ropa y hasta juguetes con patógenos como cólera, disentería y tifoidea. Estos suministros eran distribuidos a la población civil de aldeas rurales con el objetivo de exterminar a sus habitantes en masa. Número 3. Aerosoles biológicos. Se utilizaron aviones para rociar áreas pobladas con aerosoles que contenían bacterias como anthrax y cólera. Este método permitió la dispersión de enfermedades en ciudades densamente pobladas, afectando tanto a civiles como militares. Número 4. Bombas de cerámica. Algunas bombas utilizadas para la dispersión de agentes estaban hechas de cerámica. Estas bombas no explotaban, simplemente caían al piso y se rompían como jarrones. Lo que aparentemente pudo parecer inofensivo en comparación con una bomba convencional, en realidad se trataba de un arma mucho más cruel. La razón para emplear este método era que el calor resultante de una explosión podía matar a los agentes biológicos. Y número 5. Contaminación de fuentes de agua. Los investigadores de la Unidad 731 localizaron los ríos, pozos y demás fuentes de agua potables de las cuales se abastecían las pequeñas aldeas y las infectaron con bacterias de tifus y paratifoidea, provocando terribles brotes en estas poblaciones. ¿Cómo eran las instalaciones de la Unidad 731? La principal base de operaciones se encontraba en Piaifan, cerca de Harbin, en la región de Manchuria ocupada por Japón. Este complejo abarcaba aproximadamente 6 kilómetros cuadrados y constaba de más de 150 edificios, incluyendo laboratorios, prisiones, barracones, crematorios
y fábricas para la producción de agentes biológicos. Como se podrán imaginar, estas instalaciones se convirtieron en el infierno en la tierra para todos los prisioneros de guerra que tenían la mala suerte de sobrevivir a un combate con el ejército imperial japonés. Si estas personas hubieran sabido el horror que les esperaba, probablemente habrían luchado hasta la muerte en lugar de rendirse. A continuación te describiré los experimentos más comunes realizados en estas instalaciones. Número 1. Vivisección. Parte del entrenamiento básico de los médicos sin éticas que operaban en estas instalaciones consistía en amputar miembros sanos a prisioneros de guerra. En algunos casos se les suministraba antibióticos y en otros simplemente se le dejaba que la herida se infestara y se necrosara para estudiar cómo evolucionaba la gangrena. Estas amputaciones siempre se realizaban sin anestesia, porque no tenía sentido gastar este insumo médico en seres humanos, que para los monstruos que trabajaban con Hiroichi eran simplemente sujetos de prueba. También se realizaban disecciones en otras partes del cuerpo, en sujetos infestados con peste bubónica y cólera, para saber qué aspecto tenían los órganos internos durante la evolución de la enfermedad. Número 2. Experimentación con enfermedades infecciosas. Los prisioneros eran deliberadamente infectados con enfermedades como la peste, el cólera, la sífilis y la gonorrea para estudiar su evolución. En algunos casos se les administraban supuestas vacunas para evaluar su eficacia. Número 3. Pruebas de congelación. Se exponía a los prisioneros a temperaturas extremadamente bajas para inducir congelación, con el fin de estudiar los efectos del frío extremo y desarrollar tratamientos para la hipotermia y la gangrena. Estos experimentos eran realizados sin anestesia y causaban un dolor indescriptible. Número 4. Pruebas de armas. Pues sí, escuchaste bien. Cuando los japoneses desarrollaban un nuevo armamento, no lo probaban en el campo de batalla. Las pruebas se realizaban en las instalaciones de la Unidad 731 con personas de carne y hueso. Los prisioneros eran atados a postes o encerrados en habitaciones especiales para probar granadas, lanzallamas y bombas biológicas. Número 5. Experimentos con armas químicas. A pesar de la firma del Protocolo de Ginebra en 1925, que prohibía el uso de gases tóxicos en las guerras, el Escuadrón 731 utilizó armas químicas para experimentar sus efectos en los prisioneros de guerra. Algunas de las más utilizadas fueron el fosgeno y el gas mostaza o hiperita. Estas pruebas inhumanas se realizaron en cámaras de gas especialmente diseñadas para esta función. Y número 6. Pruebas de resistencia física. La privación de alimentos y agua eran algunas de las pruebas que se realizaron para descubrir cuánto tiempo puede sobrevivir un ser humano sin comida o sin agua. ¿Qué pasó con esta unidad después de la guerra? En agosto de 1945, ante la inminente derrota de Japón y la entrada del Ejército Rojo en Manchuria, Shiroichi ordenó la destrucción total de las instalaciones de la Unidad 731 en Paifán, para eliminar toda evidencia de los crímenes de guerra cometidos. Los prisioneros restantes fueron ejecutados, y los edificios, laboratorios y documentos fueron destruidos o incendiados. Sin embargo, con el tiempo las atrocidades cometidas salieron a la luz, gracias a exmiembros del equipo de Shiroichi y prisioneros que lograron escapar. Uno de estos exmiembros fue Yoshio Shinosuka, quien fue un soldado del ejército imperial japonés que trabajó como médico para la unidad de guerra biológica del Escuadrón 731. Él confesó públicamente su participación en los experimentos y reveló documentos clasificados que mostraron la magnitud de las atrocidades cometidas. El general Hiroichi, en cambio, tuvo un final mucho más indignante. Ichi es el peor criminal de guerra que tuvo el ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial y uno de los asesinos en masa más prolíficos de la historia. Era un psicópata que supervisaba personalmente los terribles experimentos con seres humanos para obtener resultados científicos, sin sentir la menor empatía por ninguna de sus víctimas, mientras anotaba en su diario las observaciones que hacía. Pero fue precisamente por ese diario que Shiroichi nunca fue juzgado por sus crímenes, ni siquiera fue a los juicios de Nuremberg. Cuando Japón se rindió, Ichi fue capturado por el ejército de los Estados Unidos y llegó a un acuerdo con ellos, en el cual les ofreció toda la información obtenida
en estos experimentos, a cambio de no ser juzgado. Después de la guerra, Ichi vivió en Japón en libertad, donde abrió una clínica médica y atendía a pacientes de forma gratuita. Tampoco fue juzgado en ese país y nunca expresó remordimientos por lo que hizo. Finalmente murió en Tokio en 1959 a causa de un cáncer de garganta. Esta historia nos demuestra cómo la búsqueda de poder y el conocimiento sin tener en cuenta la ética médica puede llevar a las personas y organizaciones a cometer los actos más atroces e inhumanos. Es fundamental recordar y aprender de estos episodios sombríos de la historia para evitar que algo parecido jamás vuelva a ocurrir en el futuro.